Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es como siempre un gran placer recibirlos y darles la bienvenida aquí en islam.com, en nuestro Hispan TV, para hablar en esta oportunidad acerca del miedo y la esperanza. Nosotros, cuando hablamos de las religiones, generalmente hay una dimensión de la religión que está muy relacionada con la psicología. En algún programa estuvimos hablando de la relación entre religión y psicología, o entre espiritualidad y la fuerza psicológica, los problemas psicológicos. El Islam obviamente tiene una dimensión que también trata esas cuestiones psicológicas, lo que tiene que ver con los estados del alma, los estados del corazón, el interior humano, cómo construirlo, cómo curar sus enfermedades. Y uno de estos temas que se toca generalmente en la ética islámica es la relación que existe entre el miedo y la esperanza, cuando el corazón del hombre está entre estos dos polos, o un corazón timorato, temeroso, miedoso, que siente miedo, o un corazón de esperanza. Obviamente el mensaje del Corán es una balanza entre estos dos polos. Hace un equilibrio entre la esperanza y el miedo. Muchísimas aleyas hablan del fuego infernal y del castigo, hablan de la justicia divina, y que aquellos que fueron opresores y que fueron pecadores y desobedientes en esta tierra tendrán que enfrentarse a la justicia divina, por lo que de alguna manera crea un tipo de miedo. Por otro lado, también todas las suras del Corán, a excepción de una, comienzan con la palabra Bismillahirrahmanirrahim, que significa en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Es decir, que la misericordia, la clemencia de Dios es parte de la existencia divina y que acompaña el movimiento de Dios junto a los siervos desde siempre. Es por eso que hace tanto hincapié que el comienzo de cada capítulo del Corán sea con la misericordia, con el perdón. Y hay muchísimas aleyas que hablan de que Dios todo lo perdona y que Dios es, digamos, en sí, en su esencia, un ser de perdón y de misericordia. Es por eso que constantemente el siervo, dicen las narraciones, debe encontrarse entre el jauf, el miedo, y el rayá, que es la esperanza. No sirve un corazón que solamente tenga temor y miedo, ni un corazón que únicamente tenga esperanza. Esa es la visión del equilibrio entre estos dos estados psicológicos del siervo. Dicen las narraciones que es importante que uno mantenga estas dos cuestiones como parte de su vida psicológica, como parte de su existencia interna. Y existen muchísimas narraciones que hablan sobre el tipo de adoración, que justamente hay algunos hombres que adoran a Dios únicamente por temor al infierno, y otros adoran a Dios solamente por amor o por deseo de la recompensa, por deseo al paraíso. Mientras que la adoración más bella y más perfecta es aquella que se hace por amor a Dios. Un amor en donde no se toma en cuenta el castigo, ni se toma en cuenta la recompensa, ni se lo adora por el paraíso, ni se lo adora por el infierno, sino se lo adora, como dice el Imam Ali alayhi salam, porque es un ser digno de ser adorado. Ese es el verdadero tipo. Muchos preguntan, bueno, entonces si yo adoro a Dios por miedo o por temor al infierno, ¿no es aceptada la adoración? O si yo lo adoro por la recompensa, ¿no es aceptada la adoración? No, no es así. Todo tipo de adoración que sea sincera hacia Dios es aceptada por Dios, y es normal que psicológicamente uno siempre tenga o un poco de temor por el castigo y la justicia divina, o un poco de esperanza por la recompensa o por, digamos, la misericordia divina, pero siempre uno va a poder ir mezclando estas cuestiones, y es parte de la naturaleza humana, es parte de este encuentro con Dios, que no siempre uno tiene la capacidad de poder ver simplemente el amor. Entonces es aceptada en ese sentido la adoración o la devoción, los actos devocionales que sean o por amor o por esperanza o por miedo. Sin embargo, la excelente devoción del hombre perfecto es aquella que se basa en el amor. Esto es un resumen sobre el concepto de miedo y esperanza en el Islam. Espero que les haya gustado. Les quería recordar que pueden contactarse con nosotros y enviar vuestras propuestas y preguntas si tienen o dudas al hashtag islam.com. Esperanza y miedo. El ser humano teme la constante existencia de obstáculos y problemas en la vida. En los seres humanos, este miedo se materializa en forma de ansiedad y angustia acerca de su propia situación económica y social y la de sus hijos en un futuro.
Y si esto no se controla con soluciones correctas y no se maneja con un punto de vista optimista, los seres humanos crearán el monstruo de la fobia, y así acabarán desarrollando una depresión, dañando su existencia. Por otro lado, el tener esperanza en la vida y en el futuro llena de positividad y energía el espíritu humano, y lo hace ser optimista en cuanto a la posibilidad de alcanzar el éxito. Sin embargo, si no se tienen en cuenta las verdaderas preocupaciones de la vida, lo único que se logrará es una vana felicidad carente de ese mismo espíritu de esperanza y positivismo. Ignorar las realidades de la vida, tanto en los aspectos que generan esperanza como en los que generan ansiedad, desviará la vida en su camino hacia la perfección. En las enseñanzas del Islam se indica que el constante pronunciamiento del nombre de Dios, el recordatorio de sus bendiciones y sus enseñanzas, y el buscar apoyo en Él en los tiempos difíciles y a la hora de encarar los problemas, son las formas más importantes para deshacerse uno de los miedos y las ansiedades. Además, pronunciar el nombre de Dios y la necesidad de considerar la justicia en nuestras actitudes, de acuerdo con sus enseñanzas y consejos, harán que el ser humano no ponga muchas esperanzas en el futuro, y que tampoco se desvíe en la vida del camino correcto. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros y acompañarnos hasta este momento. Estamos en la segunda parte de este Islam.com hablando acerca del temor o el miedo y la esperanza, y lo vamos a hacer ahora con nuestro experto del programa, Sheikh Abdul Karim, a quien aprovecho para saludar. Salam alaikum, Sheikh Abdul Karim. Te doy la bienvenida a Islam.com. Estamos hablando acerca del miedo y la esperanza. Quería ver tu opinión sobre este tema. Gracias. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hola Sheikh, ¿cómo te va? Inshallah que estés bien. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. La esperanza y el temor, dice un hadith, son dos luces, las dos luces del creyente. El creyente nunca debe estar exento de estos dos sentimientos de esperanza y de temor. Hay dichos que sostienen que, aunque hayas cometido todos los pecados de la humanidad, no pierdas la esperanza en la misericordia de Dios. Y también se contrapone con el dicho que dice, aunque hayas cometido todas las buenas acciones de la humanidad, no dejes de temer el castigo de Dios. Hay un dicho del profeta que dice, si los hombres conocieran la misericordia de Dios, no se esmerarían en hacer buenas acciones, porque se verían a sí mismos salvos. Y dice también el profeta, si los hombres conocieran la ira de Dios, creerían que no tienen salvación frente al castigo de Dios. Son dos atributos portentosos. Por supuesto, el hombre fue creado para Dios y le fue dada la guía externa e interna para, digamos, para ser bendito en este mundo, para ser feliz en este mundo y en el otro. De todas maneras, la ira de Dios y el temor en relación a la ira de Dios es una característica que el creyente, dice un hadith, debe estar siempre entre dos temores. El temor a los pecados que hizo, que no sean perdonados, el temor a los pecados que pueda llegar a ser y no sean perdonados. Este grado de temor, que no es un temor paralizante, hay un dicho que dice, quien más teme a Dios es quien más cerca de él está. Los profetas e imames, la gente que conoció a Dios, que adoró a Dios y que gozó de las bendiciones y del amor de Dios, realmente tiene un temor reverencial. A veces ponen el ejemplo de una persona que va a ver una gran personalidad, un gran presidente, etcétera. Digamos, en esos momentos está todo concentrado, está muy temeroso de que nada salga mal, de que esté a la altura de las circunstancias, de que no se pierda detalle. Es decir, no es un temor paralizante el que debe tener un espanto, digamos así, pero sí los hombres que más conocieron a Dios, los profetas, los imames, cuando se disponían a rezar, empalidecían, se les preguntaba por qué, decían, no saben ante quién estamos nosotros parados. Si conocieran ante nuestro Señor, cómo es nuestro Señor, digamos, si conocieran a nuestro Señor, también empalidecerían y temblarían a veces de la majestuosidad divina. La majestuosidad divina realmente, para aquellos que tienen destello de esta majestuosidad, es digna de ser respetada. Las personas que no tienen respeto, que no tienen temor, que hacen lo que quieran, que se creen absolutamente libres, sin ninguna responsabilidad, sin ninguna trascendencia que los controle,
sin que tener que rendir cuentas ante Dios. Son personas aparentemente libres, pero son irresponsables, son inconscientes. Realmente entonces el creyente guarda, digamos así, una postura de temor y, como dijimos, de esperanza. Hay recomendaciones proféticas que no tengan esperanza sin acciones, que no sean de aquellos que cometen pecados, pero dicen siempre, Dios perdona, Dios es misericordioso y así hasta la muerte. Estos son gente infernal, dice el profeta, y de ninguna manera verán la salvación si realmente pierden absolutamente todo temor y toda reverencia por Dios. El hombre, digamos, siempre el creyente está entre el temor y la esperanza. También hay un versículo coránico que dice: aquellos que dicen nuestro Señor es Dios y luego resisten, tienen paciencia, descienden sobre ellos los ángeles, no tendrán de qué estar tristes ni de qué temer. Aquí se refiere a que en el día del juicio no habrá temor al castigo, estarán salvos, los creyentes son gente salva. Pero a su vez, mientras uno está en vida, digamos, debe tener ese cuidado, digamos así, y esa reverencia, ese saberse siervo de Dios y desconfiar del alma que incita al mal y estar en guardia permanentemente frente a las tentaciones. Y este es un estado de piedad que también se traduce a veces como temor, de un cuidado de sí mismo y verse a sí mismo entre peligrosas fieras, muchas veces tentaciones que pueden arruinar la vida del hombre y llevarlo a un fin desgraciado. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, te agradezco mucho, Sheikh Abdul Karim, que Dios te bendiga y te recompense. Nos vemos la próxima semana. Espero que les haya gustado también la respuesta de Sheikh Abdul Karim, el experto en nuestro programa. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros y acompañarnos hasta esta tercer parte de Islam.com, en donde venimos hablando acerca de la esperanza y el miedo, o la esperanza y el temor. Tenemos un invitado que va a hablarnos sobre ese tema. As-salamu alaikum, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por participar, como siempre, en Islam.com. Estamos hablando en esta oportunidad acerca del temor y la esperanza. ¿Cuál es la opinión del Islam sobre este tema? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Saludos desde Barquisimeto, Venezuela. La concepción islámica del temor no es más que el temerle al pecado, ese pecado que nos aparta de la misericordia divina, del recuerdo de Dios, que no radica en el temor al castigo de Dios o a la creencia de un Dios opresor. Un musulmán está apartado completamente del temor a las calamidades, porque sabe y entiende que todo cuanto ocurra es bueno para él y tiene plena confianza en la misericordia divina. Dios dice en la Sura 5 de la Ley 11 del Sagrado Corán: y temed a Alá, que los creyentes confíen en Alá. En cuanto a la esperanza, Alá dice que la persona que cree en Él no perderá la esperanza en ningún asunto. Eso se indica claramente en la Sura 12:87 del Sagrado Corán, que dice: hijos míos, id e indagad acerca de José y de su hermano, y no desesperéis en la misericordia de Alá, pues solo desespera de la misericordia de Alá la gente que se niega a creer. De manera que un musulmán deposita toda su confianza en Dios, con la esperanza de que a través de sus acciones logre el acercamiento con su Creador o a su Creador. No importa cómo sea la situación que tenga que afrontar el musulmán o la persona, nunca debe caer en la desesperanza o en los pensamientos negativos. Eso es una orden de Dios a los musulmanes y a todos los seres humanos. Tener una baja autoestima cuando uno afronta una situación solamente nos lleva a pensar en las
posibilidades más negativas que podrían ocurrir y nos aleja de las soluciones. Bueno, y la segunda pregunta es, ¿cuál es la forma práctica de poder lograr este equilibrio entre el temor y la esperanza? Para lograr el equilibrio entre temor y esperanza, debemos seguir el ejemplo del profeta Muhammad, que la paz y la bendición sea con él y su familia purificada. Porque todo lo que pensó, todo lo que sintió, todo lo que hizo, no venía de él, sino que fue causado por Alá a través de él. Él era el Corán viviente, un hombre perfecto, como Alá quiere que seamos todos los seres humanos. Un guía, un ejemplo, una respuesta a todas nuestras interrogantes, una solución a todos nuestros problemas. El profeta no está muerto, su cuerpo material se ha ido, ciertamente, pero su espíritu vive para siempre. Sus acciones están en toda posible situación y condición, sus respuestas y consejos para resolver cualquier problema posible. Todo esto ha sido guardado en numerosos registros y todos están accesibles en cualquier idioma que lo busquemos. Seguir sus instrucciones y su ejemplo no es para nada difícil. Solo tenemos que elegir hacerlo, darnos el tiempo de aprender su manera de vivir, estudiando las tradiciones proféticas, siguiendo la guía de su familia purificada. Podemos seguir su ejemplo e imitarlo en nuestras vidas, solo si tenemos la confianza en Alá y en la ayuda divina, manteniéndonos firmes a través de las pruebas más difíciles. Es lo que Dios espera para todos nosotros. Te agradezco mucho tu respuesta. Yo en lo particular me beneficié, espero que los televidentes también lo hayan hecho. Estamos en un pequeño instante después de esta pausa. Bueno, estamos en esta cuarta parte del programa en la red para hablar acerca del temor y la esperanza. Tenemos algunos sitios en donde encontramos artículos interesantes sobre el tema. El miedo en el Islam encontramos en webislam.com. Un artículo de Tarek Fauci dice: los musulmanes no nos planteamos el miedo a Dios como un objetivo como se hacía en la Edad Media europea, sino que todo aquello que nos llena de temor lo atribuimos a Dios. El peligro del discurso cristiano, dice, sobre el temor de Dios es que arraigaba en la culpabilidad del hombre. El miedo del cristiano a Dios es autodestructivo porque piensa que el hombre es naturalmente malo y que necesita del miedo para contenerse. En nuestro sentir, el universo que nos rodea, no hay miedo al miedo. No tratamos de desarraigar el miedo del fenómeno humano. Como el que escarda las malas hierbas, el miedo es señal de estar vivo. Constatamos que cuando más vivo estuvimos, cuando más lugar tenía en nosotros la fantasía durante nuestra infancia, fue el tiempo que tuvimos más miedo, dice el artículo. Podrán leerlo hasta el final, que después habla sobre un concepto coránico de temor a Dios, el khashya, en árabe, que es justamente ese temor a la grandeza de Dios y a la justicia de Dios, y luego da, digamos, alguna relación con el tema místico del temor. Bueno, si vamos a Wikishia, que es también un sitio bastante importante, es.wikishia.net, hay una sección de súplicas. Si entramos a la súplica, vamos a encontrar diversas explicaciones. En una de esas súplicas aparece piedad y el temor de Dios. Para beneficiarse mejor de los efectos de la súplica, dice, cada persona tiene que fortalecer su conexión con Dios hasta llegar a su proximidad. A veces nuestros pecados que han contaminado nuestra alma evitan que nuestras súplicas sean respondidas. Este hecho se ha expresado claramente en la siguiente frase de la súplica de Kumail, donde pedimos: oh Dios, perdóname aquellos pecados que aprisionan la súplica. Continúa obviamente hablando sobre este estado de temor que tiene el siervo, especialmente en el momento de la súplica. En este mismo
Wikishia encontramos también una parte de la súplica que habla sobre la esperanza y la tranquilidad, donde dice: a veces el hombre pierde su esperanza debido a los fallos y fracasos que ha tenido durante su vida. Sin embargo, la persona que suplica a Dios se ve detrás de un ser omnipotente que puede solucionar cualquier problema y facilitar cualquier cosa, aunque sea muy difícil. Dice: la súplica frente a este poder nos da una esperanza para renovar nuestros esfuerzos hasta solucionar nuestros problemas. Continúa diciendo: además, cabe señalar que los nuevos problemas mentales del mundo moderno, tales como la depresión y enfermedades psiquiátricas, y si recuerdan habíamos hablado nosotros un día sobre la importancia de la fe y la religión en contra de los problemas psicológicos, se encuentra entre los factores que aumentan la angustia de la gente. Sin embargo, la súplica, dice, tiene efectos profundos para eliminar tales angustias, ya que por un lado fortalece los sentimientos morales de la persona y por otro reduce el egoísmo y fortalece el espíritu social de la persona. Nos vamos a Islam Al-Fajr, otro sitio islámico importante, www.islamalfajr.com con Y, y ahí vamos a encontrar también en la sección de ética: Allah, temor o amor, que son los dos polos de los cuales veníamos hablando, si uno debe sentir solamente amor o también temor. Es un artículo del Ayatollah Mahdi Halabi Tehrani que da una respuesta concisa diciendo: la coexistencia del temor y la esperanza, en algunos casos el amor, con respecto a Dios no debe ser una fuente de confusión, puesto que este fenómeno permea todas las relaciones de amor en varios grados. Continúa diciendo: sin embargo, debido al exceso de concupiscencia, estamos ciegos frente a ello. Debe tenerse en cuenta que inclusive como rutina, un tema como el caminar es el resultado de temor, esperanza y amor, porque sin esperanza no asumiríamos caminar y sin caminar no llegaríamos a nuestro destino. Bueno, es un artículo que también le va a interesar seguramente. Van a poder verlo en islamalfajr.com con el nombre de Allah, temor o amor. Bueno, hemos llegado al final del programa, espero que les haya gustado. Quería comentarles que si desean contactarse con nosotros, enviar vuestras propuestas, vuestras preguntas, vuestros temas y cualquier tipo de aclaración o crítica o felicitación, pueden hacerlo con el hashtag islam.com en las redes sociales. Fue un gran placer para mí, espero verlos la próxima semana. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias.